Pastor árabe, paisaje africano con una tienda de campaña, el retrato de Sidi Mustafa Hassani, es decir, que pintó una serie de obras costumbristas y algún retrato de personajes marroquíes. Por desgracia, y a pesar de la calidad de las obras de Escacena, su obra no tuvo demasiada trascendencia más allá del ámbito artístico sevillano. Otro destacado romántico, el versátil y prolífico Eugenio Lucas Velázquez, que según algunos autores conoció Marruecos en 1859, cultivó una pintura de ejecución impulsiva en la que destacaban composiciones como Caravana en un paisaje montañoso, que plasma de manera esbozada una multitud de figuras en una montaña más imaginaria que real, que es el que tenemos en medio. Otros pintores, como por ejemplo el catalán nazarenista Claudio Lorenzale, que nunca salió de Europa, cultivó de forma ocasional un orientalismo de guardarropía, en donde los modelos barceloneses posaban ataviados de indumentaria marroquí. Por ejemplo, las exposiciones de Bellas Artes de Barcelona expuso en 1847 vestidos marroquíes, en 1850 marroquí y en 1855 un africano. Finalmente, destacó Francisco Lameyer Berenguer, que a inicios de 1863 coincidió en Tánger con Mariano Fortuny. A su vuelta a España pintó obras costumbristas basadas en su estancia marroquí, de una expresividad enérgica y de un colorido atrevidamente intenso, influido por su admirado Eugène Delacroix. Una de sus pinturas más conocidas es la titulada Asalto a una judería, inspirada en una ilustración de la crítica de la guerra hispano-marroquí de Charles Iriarte. Presenta el violento ataque a la Melah de Tetuán, de los Abid al-Bukhari, Guardia Negra o Bujarras, antes de la entrada del ejército español en febrero de 1860. Es una obra que, como tantas otras que se pintaron sobre la contienda, ofrece una visión absolutamente negativa de violencia salvaje, donde se presenta a los guerreros casi caricaturizados como inhumanos saqueadores de sus compatricios de la comunidad judía. De las víctimas también representa el manido estereotipo de la avaricia, presentando el intento de salvación de las valiosas riquezas pertenecientes, valiosas riquezas esparcidas por el suelo en primer término, que es la obra que ustedes ven en el rincón de su derecha. Sin menoscabo de las aportaciones de los pintores románticos, se puede afirmar que la verdadera expansión de la pintura orientalista se produjo a partir de la contienda hispano-marroquí. Como había sucedido a los pintores franceses en la conquista de Argelia 30 años antes, la guerra cambió la visión que tenían nuestros pintores, ya que a raíz de esta, algunos viajaron al escenario del conflicto y tuvieron contacto directo con un territorio que hasta entonces era desconocido para ellos. Como os he dicho, la guerra produjo un gran número de manifestaciones culturales y artísticas propagandistas de la eficacia de las armas españolas, como por ejemplo el buen cuadro de la batalla de Tetuán, la siguiente, que aquí lo tenemos presente, de Mariano Fortuny. Pero a su vez abrió los ojos de los artistas a una realidad hasta ese momento que normalmente conocían a través de relatos y representaciones mayoritariamente imaginarias. En el ámbito pictórico, el ejemplo más ilustrativo de esto que acabo de decir es el de Mariano Fortuny, que fue el pintor más internacional del arte español decimonónico y que viajó por primera vez a Marruecos durante el conflicto hispano-marroquí a cargo de la Diputación de Barcelona, para documentar los cuadros de batallas que le habían encargado y que debía pintar, que estaban destinados a decorar el salón del Consejo de la institución comitente. Posteriormente, el artista volvió a visitar el norte de Marruecos en 1862 y en 1871, con el propósito de documentar de forma gráfica la vida y los paisajes marroquíes. En estas instancias se inspirarían algunas de las mejores pinturas que realizó este artista y que triunfaron al ser expuesta en las galerías parisinas más importantes. Se puede afirmar sin ningún género de duda que las composiciones resultantes tuvieron una gran ascendencia en el imaginario artístico de ese periodo a nivel europeo, no tan solo español, y su influjo fue fundamental en la pintura peninsular durante el último tercio del siglo XIX. Fortuny, a partir de los apuntes tomados in situ y de su imaginación, componía unas obras de ejecución ágil, expresiva, que presentaban unas imágenes de apariencia verosímil, aunque el argumento y muchos de los elementos que aparecen en ellas eran producto del imaginario y del atrezzo que el artista disponía en su taller de Roma, que prácticamente era un museo.
Esta. Prácticamente era un museo. El prestigio de sus obras difundió una imagen de Marruecos en extremo pintoresca, donde se respiraba una atmósfera ancestral, decadente, con frecuencia misteriosa. No obstante, sus temas eran los arquetípicos del género ya interpretados por Eugène Delacroix a partir de su estancia marroquí de 1832. Pintaba tradiciones como la fantasía de la pólvora o Barut, actividades como la venta en pequeñas tiendas de la Medina, escenas supuestamente cotidianas, personajes populares, etc. Un ejemplo de ese orientalismo de inspiración marroquí es la acuarela titulada El mercader de tapices en Marruecos, que es la que tenemos aquí proyectada, que es una obra que, a pesar de inspirarse en los dibujos de su estancia de 1862, es en realidad una pura invención de taller que corresponde a uno de los temas más icónicos de la pintura orientalista. El comercio, y concretamente el de alfombras o tapices, fue un tema frecuente de este género. Su representación permitía interpretar los arabescos y el rico colorido de estas mercancías, lo que enriquecía el aspecto visual de la obra. Al mismo tiempo, captaba una de las escenas más habituales, aún hoy en día, de las visitas de los europeos a las ciudades norteafricanas. La obra fue realizada en su estudio romano y terminada en París en el taller de Jean-Léon Gérôme, en verano de 1869. El vendedor de tapices es una versión muy libre de lo que sería una tienda de esa ciudad, de Tánger. La arquitectura no es tangerina, las celosías tampoco. Los tapices en realidad son alfombras safávidas del siglo XVI que el artista poseía en su colección. Las armas que están colgadas de la celosía tampoco son marroquíes. La escena fue expuesta en la Galería Goupil de la Plaza del... y de los perros tampoco son en absoluto usuales de las Medinas de ese tiempo. La escena fue expuesta en la Galería Goupil de la Plaza de la Ópera de París en la primavera de 1870 y el crítico y literario Théophile Gautier veía en esta obra alfombras de Tetuán, del Atlas y de Esmirna, a pesar de ser alfombras safávidas del siglo XVI, es decir, que no tenían nada que ver. Asimismo, su amigo José Tapiró, que le acompañó en el último viaje de 1871, por favor, gracias, de 1871, tomaría el relevo en el deseo de aproximación y de conocimiento de Marruecos para representarlo con propiedad en sus acuarelas. Fortuny conoció Marruecos de forma esporádica y sus obras transmitían una visión epidérmica con frecuencia imaginaria que contaba con la presencia de algunos clichés, de los clichés más habituales de este género de pintura. Tapiró, por el contrario, realizó una aproximación mucho más seria y sus obras refieren una realidad donde queda excluida la fantasía y muchos de los estereotipos habituales de este tipo de pintura. Su acercamiento a esa realidad fue un acercamiento sincero. Él, el pintor, en 1877 se instaló en la Medina de Tánger y residió en ella hasta su muerte en otoño de 1913, es decir, casi 40 años. Desde su refugio tangerino llevaba a cabo esta aproximación pictórica a la sociedad musulmana que superaba con creces las visiones fantasiosas que pintaba la mayoría de sus colegas. Tapiró no interpretó el sueño oriental. Sus pinturas describían con rigor la realidad vivida, lo que convirtió su obra en un significativo documento del Tánger tradicional que estaba a punto de transformarse a causa de la modernización. La búsqueda de la objetividad enmarca su obra en el denominado realismo etnográfico y coincide con el planteamiento de las fotografías de tendencia antropológica que proliferaron el último tercio del siglo XIX. Como en dichas fotografías, sus retratos de personajes anónimos constituyen un catálogo de tipos humanos característicos. Tapiró no era un científico ni un estudioso de la cultura marroquí, pero su pasión por la sociedad tradicional de su entorno le condujo a inmortalizarla pictóricamente. Desde el punto de vista estilístico, su obra siempre se mantuvo dentro de unos parámetros conservadores. Su ambición expresiva era la consecución de una visión real, objetiva, supeditando todos los valores pictóricos a dicho propósito. En el último tercio del siglo XIX, por favor, estos 4 retratos que hemos visto son propios del catálogo de Tapiró. Siguiente. En el último tercio del siglo XIX, en parte debido al triunfo e influjo de la obra de Fortuny, se pintó un elevado número de composiciones de tema marroquí. A esta proliferación
de producción pictórica, y ayudó la circunstancia que de ciudades cercanas a España como Tánger ofrecieran a los pintores la posibilidad de alojarse con cierta comodidad. Desde que la visitaron Eugène Delacroix y David Roberts en los años 30, la ciudad se convirtió en el argumento de un sinnúmero de imágenes plásticas o pictóricas de artistas de todas partes. A finales de la centuria, en cierto modo, Tánger se había convertido en una especie de pequeño oriente asequible que acogía a numerosos creadores e intelectuales, la mayoría españoles, y que recibía de forma regular grupos de turistas, mayoritariamente anglosajones, que buscaban la esencia de su ambiente tradicional. Entre la larga nómina de artistas que estos años pintaron cuadros costumbristas reflejando los aspectos más llamativos de la vida marroquí, se pueden citar, por ejemplo, a Alejandrina Gessler Delacroix, conocida en los ambientes artísticos parisinos como Madame Anselme, que estuvo en Tánger en 1872 y, basándose en su experiencia, pintó obras tan fidedignas como La fiesta de natalicio en Tánger, que posee afinidades con la del mismo asunto pintadas por Eugène Delacroix. 40 años antes, claro. El cuñado de Fortuny, Ricardo de Madrazo, también viajó a Marruecos y conoció la ciudad de Fez en 1877. Pintó algunas obras de indudable interés, donde se acusaba el influjo clarísimo de su cuñado Mariano Fortuny. Otro artista digno de mención sería José Gallegos Arnosa, que en la década de los 80 pintó llamativos asuntos costumbristas de la vida tangerina. También el sevillano Gonzalo Bilbao, que vivió un par de años en el norte de Marruecos y realizó obras donde la luz natural y el movimiento adquieren un gran protagonismo. A su vez, José Benlliure, el valenciano José Benlliure, que visitó Marruecos en dos ocasiones, 1888 y 1897, pintó pequeños cuadros costumbristas ambientados a la realidad tangerina. Finalmente, los valencianos Antonio Muñoz de Grain y José Navarro Llorens reflejaron los aspectos más llamativos de la vida de las Medinas, en donde el marco paisajístico tenía un especial protagonismo. En sus obras, además, se mezclaban algunos aspectos imaginarios con el que era la realidad general de la composición. A principios del nuevo siglo, por favor. A principios del nuevo siglo, es decir, del siglo XX, pintores de espíritu más vanguardista como Francisco Iturrino viajaron a Marruecos, concretamente a Tánger, acompañado de Henri Matisse, y ofreció en sus óleos una versión renovada de la colorida vida marroquí. En sus obras se transgredieron los planteamientos descriptivos de los pintores orientalistas anteriores, anteponiendo los valores cromáticos y la síntesis de las formas con un objetivo decorativo. Entre los que trabajaron en las primeras décadas del siglo XX manteniendo una visión orientalista, cabe destacar al pintor granadino Mariano Bertucci, que es el pintor del protectorado por excelencia, que en ciertos aspectos supuso el relevo a la labor de José Tapiró y, al igual que este, adquirió un compromiso vital con esta realidad norteafricana y se dedicó de por vida a representarla en sus pinturas. Sus imágenes, cercanas al impresionismo, además de presentar la vida tradicional con suma objetividad y describir sus luminosos paisajes, refieren la presencia española y la realidad del protectorado de una manera totalmente positiva. Por favor. Gracias. Ya sabemos que su obra, la obra de Bertucci, no se limitó a los cuadros de Caballete, sino que realizó un ingente número de dibujos, acuarelas, ilustraciones, carteles, postales, sellos de correos, etc. No hay que olvidar que Bertucci fue una figura clave en la cultura tetuaní de los años del protectorado. Fundó el Museo de Tetuán, la Escuela de Artes Indígenas, la Escuela de Bellas Artes, que se convirtió en el embrión de la actual Escuela Pictórica del Norte de Marruecos. Por último, también cabe mencionar a quien algunos han llamado el último pintor orientalista, que es José Cruz Herrera, que como Tapiró y Bertucci estableció su residencia en Marruecos y pintó los tipos humanos, la vida cotidiana y el paisaje con un estilo brillante, a veces cercano al impresionismo. En definitiva, y para terminar, la pintura orientalista española, inspirada en Marruecos, respondió inicialmente al escapismo romántico y evolucionó hacia la descripción verosímil de los aspectos más llamativos de la realidad marroquí a ojos europeos. Cuando a inicios del siglo XX asimiló la visión vanguardista, donde la descripción del exotismo pierde importancia, se empezó a cerrar su ciclo vital, a pesar de los intentos de supervivencia que por razones ideológicas impulsaron los poderes oficiales del franquismo con la organización de los salones de pintores de África, celebradas en los años 50 y 60 del pasado siglo, los cuales pretendían mantener una visión que justificaba el paternalismo de la cultura colonial. Muchas gracias.
Bueno, gracias, profesor Carbonell, por darnos la narrativa pictórica de las relaciones entre Marruecos y España. Y ahora seguimos con nuestro último orador, profesor Francisco Javier Martínez, y que va a hablar de el patrimonio médico español en Marruecos, una aproximación y propuestas. Francisco Javier Martínez es historiador de la medicina, profesor en la Universidad de Zaragoza, especialista en historias de las relaciones hispano-marroquíes, siglos XIX y XX, en el ámbito de la medicina. Profesor. Bien, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a los organizadores del Congreso la invitación, especialmente al profesor Mohamed Derwish. No es la primera vez que participo en un congreso organizado por la Fundación Fikr y es un placer estar aquí otra vez. Y también especialmente a mi colega y amigo y compañero, Youssef Akmir, con el que ya llevo colaborando pues, casi 20 años. Bien, yo voy a continuar en la línea del profesor Jorge Carbonell. Pues esta es una parte menos de actualidad y más académica de este congreso, pero creemos que también de gran interés y por eso agradecemos a la organización pues, poder presentar nuestro trabajo, que al fin y al cabo es una aportación al conocimiento de las relaciones hispano-marroquíes, aunque sea en una perspectiva desde el pasado, pero que también tiene importancia, creemos, para la actualidad. En mi caso, la comunicación se centra en la cuestión del patrimonio histórico médico en Marruecos, español en Marruecos. Desde hace décadas el patrimonio histórico se ha hecho un hueco importante en la agenda política, académica, cultural y económica en un gran número de países. La identificación, conservación y restauración de los vestigios materiales, aunque también inmateriales, del pasado, es objeto de legislación específica, de investigaciones científicas, arqueológicas y de las ciencias humanas y sociales, atrae la atención de un gran número de turistas, constituye un motor de crecimiento y desarrollo, ayuda a construir identidades y preservar la memoria colectiva. Creemos que esta visión general también se puede aplicar al caso del patrimonio histórico contemporáneo de España en Marruecos, entendiendo por el patrimonio de los siglos XIX y XX o desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Un patrimonio localizado especialmente en los extremos norte y sur del país, que correspondían a las zonas bajo control español, pero también presente en realidad en otras zonas del país. Creemos que se trata de un elemento clave para la comprensión del pasado reciente de las relaciones hispano-marroquíes, pero que también puede serlo para el futuro por su potencial cultural, turístico y de cooperación, entre otros aspectos. Un símbolo del interés que despierta este patrimonio sería el que todos conocen, y mucho más que yo, que no soy un especialista en patrimonio, como es el del Teatro Cervantes de Tánger, que es un símbolo del interés, pero al mismo tiempo de los obstáculos del aprovechamiento, digamos, de este patrimonio. Y así, por un lado, tenemos un edificio de reconocido valor arquitectónico, que es una memoria material de la presencia española en la ciudad, y una visita obligada que hacen los turistas a pesar de su mal estado durante muchos años, pero a pesar de lo anterior, pues también es un símbolo de las dificultades para su restauración y puesta en valor, unas dificultades de tipo legal que finalmente se resolvieron en el año 2019, dificultades de tipo económico, puesto que esto requiere una gran inversión financiera que nadie estaba dispuesto a asumir, etcétera. También del modelo de uso que se le quería dar para el futuro. Aquí hay personas que seguro que saben mucho más que yo sobre esto, pero me parece que es un símbolo. Bien, el patrimonio científico, médico, industrial es el hermano pobre, por así decirlo, del patrimonio histórico en general, y en el caso de Marruecos, pues también.
a pesar de que en los últimos años se ha puesto el foco sobre este tipo de patrimonio, sobre las fábricas, sobre los ferrocarriles, sobre los laboratorios científicos, que constituyen también vestigios valiosos de la historia de un país y que tienen también potencial de futuro. En el caso del patrimonio médico, pues la reciente pandemia de COVID-19 nos debería haber enseñado, por ejemplo, que en los edificios sanitarios o médicos tiene lugar la lucha diaria contra esos fenómenos que son las enfermedades, que no son solo fenómenos biológicos, como hemos visto, sino también fenómenos sociales, históricos, culturales, etc. Las enfermedades son realidades con efectos disruptores, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, y que al mismo tiempo reflejan la historia de un país e influyen en ella. En los hospitales y centros de salud, a través de carteles, de folletos, con el uso de test, vacunas, respiradores y otra tecnología, se ha hecho frente a la COVID a una escala interna y global nunca vista hasta ahora. Pero eso ya sucedió en el pasado en otras ocasiones, cuando se combatió el cólera o la gripe o otras enfermedades menos visibles o espectaculares, pero igual de dañinas o con un impacto semejante, como el paludismo, la tuberculosis, la viruela, el cáncer, etc. Por lo tanto, el patrimonio histórico médico también tiene importancia y su necesidad para la comprensión del pasado y su potencial de futuro son equivalentes a otros tipos de patrimonio. Por lo tanto, esta comunicación se centra precisamente en ese patrimonio médico español contemporáneo en Marruecos, en el cual entiendo que hay mucho por hacer. Yo me voy a centrar solo en el aspecto de la arquitectura, en los edificios, digamos, para hacer una brevísima aproximación al tema y alguna propuesta. Habría que empezar, no sé si me pueden pasar la... Por decir que realmente lo primero que habría que hacer es una cuestión de investigación, porque aunque hay obras, por ejemplo, clásicas y espectaculares sobre la arquitectura española en el protectorado, y aquí pongo solo autores españoles, porque